Hola, ¿qué tal amigos de Ver TV Noticias? Nos encontramos con Jesús Chugo González. Él es analista político y vamos a conversar sobre un tema que ha sido noticia en los últimos días, que es la crisis o la tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela. En realidad, pues Venezuela es quien se ha declarado en guerra con Estados Unidos después de las sanciones impuestas a 7 funcionarios del gobierno. Sin embargo, pues cabe preguntar, ¿está realmente el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, preparado para enfrentarse a una guerra con Estados Unidos? Mira, lo primero que hay que poner en contexto es alrededor de cómo y qué salió de esa declaración de Estados Unidos. ¿Por qué digo ponerlo en contexto? Porque Venezuela viene desde a principios de año con unas duras comunicaciones alrededor de Estados Unidos como el artífice de un golpe de Estado contra Venezuela. Esa dinámica viene de los últimos 15 años, pero esa dinámica no se transformaba generalmente en acción, sino que quedaba en la parte del discurso. El presidente Chávez decía, bueno, hay que decir cualquier cosa alrededor de Bush, y lo decía, y se paraba en las Naciones Unidas y lo decía, pero en la acción, empresas norteamericanas venían a Venezuela a invertir en la faja petrolera, se seguía vendiendo petróleo y hemos ido aumentando la venta de petróleo en los últimos años. Y yo hacía una comparación que denominaba el síndrome del Chihuahua. ¿Por qué lo llamaba el síndrome del Chihuahua? Ese perrito chiquito que ladra, eso lo llaman el síndrome del Chihuahua. ¿Por qué lo llaman el síndrome? Porque no tiene relación del tamaño ni de la magnitud a quien ataca, ¿no? Entonces, a principios de año vimos cómo el gobierno atacó y atacó fuertemente. Pidió que Estados Unidos retirara a personal diplomático de su embajada, solicitó visa a los americanos y fue dando una serie de discursos alrededor del golpe de Estado, vinculando directamente la gestión de Barack Obama. Barack Obama responde con una fuerza inusual, desproporcionada, y eso genera una respuesta del gobierno que dice, epa, ya va, vamos a conversar, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompió la dinámica tradicional de puro discurso y se pasó a la Correcto. acción. Incluso desde Chávez, que siempre se lanzaban insultos hacia los gobernantes en Estados Unidos y no se había respondido. ¿Qué pasó para que despertara ese monstruo y entonces Bueno, sí hubiese una respuesta? principalmente porque se pasó a la acción, Okay. ¿no? Ese de retirar los embajadores, ese poner medidas sobre algunos funcionarios, ha generado un malestar en los dos lados. Pero la respuesta es evidente, tú tienes un tema de supervivencia. El gobierno necesita tener un enemigo discursivo y lo consiguió en los Estados Unidos. Lo consiguió en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque como el Chihuahua, cuando la manada se está espantando, él ladra intentando mantener su liderazgo. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? El presidente le está ladrando a su electorado porque lo que ha pasado en los últimos días es una fuga del capital político electoral del PSUV. Hoy se habla de que hay una diferencia 22.5% intención de voto del PSUV contra un 50.5% intención de voto del chavismo. Lo que estamos hablando es que ya se duplicó la intención de voto de la oposición con respecto al chavismo y de alguna manera se necesita reagrupar la fuerza. De alguna manera se está intentando llamar al patriotismo y ese patriotismo, ¿qué es lo que intenta hacer? Llamar la fuerza. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Chávez cuando tuvo una fuga de capital importante político y llamó a una guerra con Colombia, que todos sabemos que terminó en un concierto, llegó de nuevo un llamado, vamos a conversar, amigos? Entonces esto tiene como un trasfondo, ese Chihuahua, que sería, según tú, Nicolás Maduro, perro que ladra no muerde. ¿Él realmente está dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos y se están preparando realmente al ejército venezolano para enfrentarse a Estados Unidos? ¿O es más bien una estrategia? Para mí es básicamente una estrategia, o sea, es un llamado a patriotismo. ¿Por qué? Porque tú te imaginas los pensadores militares más importantes del planeta, Sun Tzu, Clausewitz, con esta estrategia militar. Bueno, vamos a venderle gasolina a los portaaviones que nos vienen a invadir, o vamos a venderle gasolina a los aviones que nos vienen a invadir. Eso es un contrasentido militar. Claro. Entonces, cuando uno está en una situación de extrema peligrosidad con un enemigo que te va a atacar, que es lo que está planteando el gobierno, lo primero que uno tiene que hacer, salvaguardando los intereses nacionales, es pararle la venta del petróleo, cosa que no van a hacer. Claro. De hecho, desde enero para acá se ha ido aumentando en 8% la venta de petróleo a Estados Unidos porque Estados Unidos es un pagador confiable del gobierno venezolano. Esto lo que intenta de alguna manera, como te digo, es intentar llamar al tema patriótico para jalar la base del chavismo,
que está muy disgustada con la gestión del presidente Maduro por los problemas de escasez, los problemas de desabastecimiento, la crisis en los hospitales, los problemas de delincuencia que tiene hoy el país. Muchísimas gracias a Chugo Jesús González por pues opinar sobre este tema entre el conflicto que existe entre Venezuela y Estados Unidos. No olvide revisar nuestras informaciones en vertvnoticias.com.